Hoy en la mañana platicaba con un prospecto que me dice, oye, es que me están cotizando esto a este precio y está construyendo casa nueva y le digo, oye, a ver, hazme un favor, dime cuánto vale una ventana de tu casa. ¿Por qué? Chécalo. Y revisa y agarra. No, pues tanto y tanto. Bueno, ¿cuánto mide la ventana? Tanto. Saca el costo por metro cuadrado. Tanto, ok. Vamos a decir que ese metro cuadrado fueran 300 watts y sacamos un costo por watt. Ahora vamos a ver cuánto te están vendiendo el sistema fotovoltaico. Era la mitad de la ventana. Le digo, ¿te hace sentido? No. Le digo, ok, analiza el riesgo. ¿Qué estás comprando? ¿Ya visualiza la ley que un sistema de almacenamiento pueda vender múltiples servicios? La Comisión Reguladora de Energía aprobó en su órgano de gobierno unas disposiciones administrativas de carácter general para los sistemas de almacenamiento. Sin embargo, no fueron publicadas en el diario oficial. ¿Por qué no fueron publicadas en el diario? Y tengo mi propio sistema de baterías. ¿Por qué tengo que ir a solicitar un permiso? Si estoy aislado, no puedo ser considerada una central eléctrica en términos de la ley. ¿Por qué? Porque no produzco productos asociados. Yo no puedo generar algún producto que le genere confiabilidad al sistema eléctrico nacional. Desafortunadamente en México, cualquier persona piensa que puede instalar centrales eléctricas de cualquier capacidad. No lo puedes permitir a cualquiera. Y tú lo vas a ver, y lo sabes perfectamente bien, que muchos usuarios toman decisiones en función a los costos de los proyectos. Hoy es un día increíblemente especial para Doers porque hoy estamos regresando después de casi año y medio de inactividad con un tema que está en boca de todos en nuestra industria, pero pues recordarles a todos que Doers va a ser un podcast que queremos enfocar mucho, no nada más al ámbito energético donde estamos nosotros, sino a todo el tema empresarial y que siempre las puertas de Doers van a estar abiertas para que cualquier empresario que quiera venir a platicar con nosotros se sienta con toda la confianza de venir a contarnos a nosotros y a la audiencia de sus negocios y de todo lo que están haciendo. Hoy nos acompaña Gilberto Sánchez, socio de toda la vida, porque queremos hablarles de un tema muy específico. Y hoy, pues obviamente está en boca de todos porque ya salieron o ya se nombraron, que ya se aprobaron las leyes secundarias, ya nos dieron un panorama de hacia dónde tenemos que ir, pero pues quién mejor que Gilberto. Y Gilberto, muchas gracias por estar con nosotros para que nos explique un poquito eso. Entonces, Gilberto, platícanos un poquito a toda la audiencia antes de que yo dé un poco ya unos puntos más desde el lado del instalador y todo. ¿Qué está pasando? ¿O qué pasó? Vámonos al principio. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué nombró? ¿Qué está pasando con las leyes secundarias? ¿Dónde estamos parados ahorita? Bueno, primero que nada, Gerardo, agradecerte esta invitación para retomar estos nuevos podcasts de Doers. Y pues bueno, vamos a platicar de un tema que, como bien sabemos, nos apasiona. ¿Qué está pasando? Bueno, tuvimos una reforma constitucional. Hay que recordar que desde el sexenio anterior existía esta intención de hacer una reforma energética, la cual no se consolidó, y en el inicio de este sexenio se hace un par de reformas constitucionales que tienen un impacto directo al sector energético de México, ¿no? Uno es en el área de las áreas estratégicas, donde a finales de octubre se modifica la Constitución para declarar nuevamente a CFE, a la Comisión Federal de Electricidad, como una empresa pública del Estado y no mantenerla como una empresa productiva del Estado, ¿no? Se mantiene la rectoría en materia de la planeación y el control, y ese es el inicio de esta reforma a la ley eléctrica que se está planteando ahorita. También tuvimos una reforma a finales del diciembre, el 20 de diciembre, para ser más específicos, del 2024, donde se reforma que se van a abrogar todos los, bueno, más bien, que se van a extinguir todos los órganos autónomos, como ellos la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Que este es otro tema importante. Después de esto se declaró que ya iban a darse 180 días para tener todas las leyes secundarias listas para que entrara en vigencia la nueva ley del sector eléctrico, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos como cierre de año, y ahorita ya la semana pasada en el Senado se aprobó en comisiones
en el Pleno para pasarse a la Cámara de Diputados esta ley del sector eléctrico que va a tener un impacto y unas modificaciones en lo que conocemos hoy como generación distribuida, los permisos para poder generar energía, etcétera. Y aquí hay un punto bien importante, te lo digo porque inclusive, pues mucha gente yo creo que se confunde, mucha gente pensaba que ya era así. O sea, es importante nada más por tema de cronograma que entendamos que muchas de las cosas que la administración anterior pues hablaba y decía, el famoso 54-46, todo eso no era ley. Se estaba operando bajo esa normativa y lo que pasó ahorita, porque es bien importante que pues, todo México sepa que ya lo hicieron ley. O sea, ya ahora ya es ley. Y eso, no sé si nos puedas comentar un poco de las diferentes implicaciones de, pues, el 54 y 46, por poner un ejemplo, así como muchas otras cosas más, pues lo venimos escuchando no de hace 6 meses, lo venimos escuchando de hace 6 años. Sin embargo, hoy ya es ley. O sea, eso quiere decir que hace un año eso podía existir mucho más participación de los privados, aunque tuvieran su discurso 54-46. Hoy ya no. Hoy ya es una ley. Y eso a mí también me llama muchísimo la atención, pues la reunificación de la CFE. El famoso lo rompemos en muchas partes, ¿ok? En muchas áreas. Hacemos muy productivas las áreas que son muy productivas y digamos que vamos pues, trabajando, para no ponerlo de otra forma, en lo que la CFE es muy buena y dejando que otros hagan la otra parte. Y ahorita es otra vez como era antes. O sea, es otra vez una sola CFE que involucra todos sus componentes, transmisión, distribución, y pues obviamente ya ley otra vez. Entonces, no sé si es que nos puedas comentar para que la gente, porque digo, yo platico con mucha gente y pues todos dicen sí, pero dicen no, señores. O sea, tenemos que estar conscientes que hoy ya es ley. O sea, ya no es un tema como que saco un permiso, ¿no? Eso se tiene que cumplir. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para ti? Sí, primero que nada, en la reforma constitucional que se hace a finales de octubre del 2024, se marca que la empresa pública del Estado debe mantener prevalecencia sobre particulares en las actividades de la industria eléctrica, ¿no? Y entonces, aquí tenemos que hablar primero que nada que no solo es generación, sino que son todas las actividades de la industria eléctrica, también la comercialización, ¿sí? Entonces, esta parte es, ahí no se declara ningún porcentaje como tal, ¿sí? Puede ser 51, 49, etcétera, ¿no? Hasta ahí estábamos de decir, simplemente la empresa pública del Estado tiene que tener prevalecencia sobre los particulares. Todos los negocios energéticos que existen en México, digamos, de toda la índole, desde la energía hasta que se utiliza, la empresa pública tiene que tener la mayor participación. Hasta la comercialización, ¿sí? Recordando que las actividades de la industria eléctrica son la generación, comercialización, la planeación, el control y el control operativo del mercado eléctrico mayorista, ¿no? Entonces, estas actividades, bueno, ahora, a nivel de la ley del sector eléctrico que ya se aprobó en el Senado y que incorporaron una nueva actividad al sector eléctrico, ¿no? Esta actividad es lo del almacenamiento, ¿sí? Entonces, esta parte del almacenamiento ahora también ya es una actividad y entonces el Estado también debería tener prevalecencia sobre los particulares. Ok, ese es un punto súper importante porque hoy, digamos que la participación del tema almacenamiento en la red eléctrica nacional es prácticamente nula. Claro. Y entonces aquí lo interesante va a ser, dentro de estas actividades, pues qué parte del almacenamiento, si lo queremos ver específicamente en él, pues va a ser la participación, porque si estamos hablando que ahora la ley contempla que todas las centrales eléctricas de generación con fuentes renovables variables tengan que incorporar un sistema de almacenamiento y estas van a ser de particulares, pues en esa parte de las actividades de la industria eléctrica no va a tener prevalecencia la empresa pública del Estado. Entonces, ese es un área ahí que luego vamos a tener que ver cómo se va a sortear en términos legales, ¿no? Y en materia de la generación, bueno, que es donde creo que más se ha enfocado, decir, bueno, los particulares van a tener únicamente la posibilidad de producir el 46% de la energía.
se enfoca más a lo que se va a meter al mercado, ¿no? Esa energía que puede comprar CFE, suministro básico, para venderla a los usuarios, y se queda de lado toda esa generación que pueda ser utilizada para usos propios. Llámese generación distribuida y llámese el autoconsumo. Esa parte no va a formar parte de ese bloque de energía que se consideraría como participación de los particulares. Okay. Antes de que entremos a ese bloque, porque obviamente es la materia de lo que nosotros hacemos y donde nos desarrollamos, yo tengo dudas inclusive sobre el tema de, ¿ya visualiza la ley que un sistema de almacenamiento pueda vender múltiples servicios en diferentes partes, en redes más sofisticadas? Pues un sistema de almacenamiento no nada más vende la capacidad de almaceno o inyecto, vamos a decir, de forma estable. Es algo que siempre hemos discutido tú y yo. O sea, hoy por hoy la generación sigue a la carga. Eso es totalmente insostenible. ¿Okay? Insostenible. En el mundo, o sea, no nomás en México, Sí, en el mundo. En el mundo, o sea, en el mundo mundial, como dirían, ¿verdad? En el mundo mundial. Entonces, y para que lo entendamos todos, o sea, el sistema de almacenamiento, porque muchas veces todo el mundo cree el almacenamiento es backup, es para cuando se vaya la luz, es para que no. No, el sistema de almacenamiento es para cambiar ese factor principal de que generamos siguiendo una carga, que no debe ser, debemos de generar lo más que se pueda, utilizar, almacenar el excedente, maximizar pues, todo el viento que haya en el tema o todo el sol que haya, y las baterías encargarse de soltar la energía de acuerdo a la demanda, pero energía que ya fue generada previamente. Esa es la función que siempre hemos discutido que tiene un sistema de almacenamiento, pero en otros países generan otro tipo de actividades. A mí me llama muchísimo la atención y digo, como brevario de lo que puede llegar a ser una red tan sofisticada, pues nosotros trabajamos muchos sistemas de almacenamiento y uno de nuestros partners tiene sistemas en Inglaterra. Y en Inglaterra los sistemas de almacenamiento operan en un término financiero casi como un stock market, ¿okay? De que van inyectando y metiendo y sacando, pero realmente están corrigiendo problemas de la red. Corrigen frecuencias, corrigen demandas, la famosa demanda rolada. Entonces, ¿cómo ves tú ahí la evolución del mercado? Si crees que va a evolucionar rápido ahorita o si crees que esos servicios van a ser mucho más a futuro, o están en la ley esos servicios, o simplemente está un tema para almacenar e inyectar cuando se pueda. Mira, la ley tiene un capítulo que habla precisamente de almacenamiento, que esto es importante, antes no se consideraba. También te comento que se elevó a un grado de actividad del sector eléctrico, ya no se le va a llamar industria eléctrica, ahora se le va a llamar sector eléctrico, y esto también es importante porque precisamente abona a tener reglas más claras de todo lo que se puede hacer. Tenemos como antecedente que el año pasado, el 30 de septiembre, la Comisión Reguladora de Energía aprobó en su órgano de gobierno unas disposiciones administrativas de carácter general para los sistemas de almacenamiento. Sin embargo, no fueron publicadas en el diario oficial. ¿Por qué no fueron publicadas en el diario oficial? Y lo digo a título personal porque creo que no estaba bien alineada a lo que va a ser la nueva ley del sector eléctrico. Entonces, decidieron mantenerla, no publicarla, y entonces cuando ya tengamos esta ley, ahora sí hacer las adecuaciones necesarias y que se vaya alineada a esta nueva ley, ¿no? Referente a lo que comentas, estos sistemas de almacenamiento contemplan diferentes modalidades. Unas de ellas pues, pueden ser simplemente para hacer un arbitraje de energía y que la energía que tienen almacenada, que provenía de la red, la entreguen a un centro de carga, o que los excedentes de una fuente de generación renovable se almacenen y se utilicen en horarios posteriores, o también contemplaba una figura que es la más interesante de incorporarlos a las redes generales de distribución. Y entonces, en este mecanismo, estos sistemas de almacenamiento pueden hacer que se optimice la generación, que la generación no esté dándose en función a la demanda que se tiene en una red, ¿no? Entonces ya puedes tú poner una generación más estable, estar cargando estas baterías y luego estas baterías se vayan descargando según va aumentando la demanda. Para esto se considera que los sistemas de almacenamiento pueden vender energía y productos asociados. ¿Y qué son esos productos asociados? En términos muy simplificados, es todo lo que le puede dar soporte a un sistema eléctrico. Llámese potencia,
llámese servicios conexos, llámese regulación de frecuencia, llámese regulación de tensión, etcétera. Entonces, todos esos otros componentes son los que hoy en día tiene la autoridad como reto de generar los modelos de contraprestación que vuelvan rentables para que puedan proliferar estas inversiones. Increíble. Eso sería que veríamos en un futuro, cada 10 cuadras, un pequeño espacio con baterías inyectadas en la red de distribución. Sí, o en las subestaciones que tiene Comisión Federal en toda su red de distribución, ¿sí? Listas para ir atendiendo todos estos circuitos primarios. Eso estaría increíble. Me da gusto escuchar que las leyes van en ese sentido y que estamos avanzando. Siempre ha habido esa discusión de si se está avanzando o no como tal. Yo siempre les digo, señores, con X o con Y tiene que avanzar porque el país necesita energía y sabemos lo demandante que es la energía. Bueno, lo demandante me refiero a la cantidad de energía que como país vamos a necesitar en los próximos años, especialmente por el boom industrial que estamos sintiendo. Entonces, entrando ya un poquito más en materia, más el tema del tipo de empresas que va a la Expo, todo lo que es generación distribuida, platícanos un poquito qué fue lo que se publicó ahí, porque igual, inclusive yo, cuando lo vi en la publicación, dije, pero espérame, este sí, este no, este sí, este no, este sí tiene sentido, el desconectado no tiene sentido. ¿Qué fue lo que se publicó y cuál es tu visión de hacia dónde va ahora sí el tema de generación distribuida? Ok, en términos de la ley, que es una ley que se nombra la ley del sector eléctrico, antes teníamos la ley de la industria eléctrica, ahora va a ser la ley del sector eléctrico, ya pasó, digamos, en su primera etapa de aprobaciones. ¿Qué fue esto? La Secretaría de Energía la manda al Senado para que se evalúe y luego se dictaminara y se aprobara en el Pleno. Esto ya sucedió, se hizo un dictamen, se hicieron algunas pequeñas modificaciones y luego se aprobó en el Pleno del Senado y ahora se pasó a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Energía, la cual tendrá que hacer su dictamen, hacer las modificaciones que considere necesarias, votarse en el Pleno y una vez aprobada tendría que publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En materia de generación, del lado de los usuarios, que es donde más nos involucramos y donde creo que hay mayor interés en general de la población, ¿no? Se crean 3 figuras para poder generar energía eléctrica. Tenemos como actividad del sector eléctrico la generación y dentro de la generación se crean 3 figuras, ¿no? La figura de la generación distribuida, la figura del autoconsumo y la figura de generación para el mercado eléctrico mayorista. Esta última es a nivel utility, gran escala y donde realmente pocos van a participar de la gran masa de los usuarios del sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar a las 2 primeras figuras que existen, ¿no? Generación distribuida, me gustó que se declara dentro de este capítulo para la generación distribuida que queda bien definido que puede generar energía para atender sus necesidades propias o para vender energía a la red. Cosa que en la ley de la industria eléctrica no estaba plasmado como tal dentro de la generación distribuida. Estaba ahí escondido en otro artículo que era el 22 referente al abasto aislado, ¿no? Pero generaba un poco de ruido, no teníamos esa certeza. Hoy ya fue declarado como tal. Y luego, en la figura del autoconsumo, bueno, primero, antes de pasarme al autoconsumo, se eleva el umbral para determinar que no requieren permiso de generación ciertas centrales eléctricas que teníamos de 0.5 megawatts a 0.7. Y esto va directamente relacionado a la generación distribuida. Entonces, va a crecer la posibilidad en un 40% de poner una central eléctrica más grande, ¿no? Y luego, pasándonos al tema del autoconsumo, se crean 2 modalidades, 2 figuras. Una es autoconsumo aislado de la red, donde igual es de 0.7 hasta 20 megawatts lo que vas a poder generar en sitio para atender tus necesidades propias, ¿no? Y el autoconsumo interconectado, que tiene una modificación interesante, igual de 0.7 megawatts a los 20 megawatts, interconectado a la red para atender necesidades propias y poder vender los excedentes, es decir, tener la capacidad de que si te sobra energía la inyectes a la red y recibas una remuneración. Una restricción ahí es que el único que puede comprar la energía será la empresa pública del Estado y entonces no sabemos cómo va a quedar ahí cuando sea un suministro calificado, cómo se va a hacer esa energía, quién se la va a pagar, etcétera. Entonces creo que ahí va a ser un temita que hay que resolver. Y estas, te digo, a un resumen de explicación son
las dos modalidades que aplicarían a los usuarios finales. A mí me entró mucha duda y yo sé que esta pregunta ya te la hice, pero la vuelvo a hacer para todos, a toda la gente que nos ve. Esa segunda modalidad que yo descarté por completo en el sentido de decir, o sea, me estás diciendo que puedo tener de 0.7 a 20 megas de generación completamente desconectados de la red. Si estoy desconectado de la red, si no tengo una conexión, si estoy en medio de la nada y tengo mi propio sistema de baterías, ¿por qué tengo que ir a solicitar un permiso? Va, ese ha sido un tema y créeme que yo soy de los más, más críticos de esa postura, porque incluso en términos legales no está sustentada. Y lo vengo diciendo desde la ley de la industria eléctrica. Primero, el artículo 17 de la ley que ahorita está vigente, que es la ley de la industria eléctrica, nos habla que requieren permiso las centrales eléctricas de punto 5 en adelante y etcétera, ¿no? Pero habla de centrales eléctricas. Y esta es la parte medular de todo esto, ¿no? Una central eléctrica son instalaciones que en un sitio determinado permiten generar energía eléctrica y productos asociados. Entonces, tenemos energía y tenemos productos asociados. Y nos vamos al término de productos asociados. Y el término de productos asociados son aquellos productos que mantienen la confiabilidad o continuidad del sistema eléctrico nacional. Entonces, como bien lo dijiste, si estoy aislado, no puedo ser considerada una central eléctrica en términos de la ley. ¿Por qué? Porque no produzco productos asociados. Yo no puedo generar algún producto que le genere confiabilidad al sistema eléctrico nacional. Entonces, desde esa parte, ya estamos diciendo no puedes requerir un permiso, ¿no? Yéndonos un poquito más adelante en el reglamento de la ley de la industria eléctrica, el artículo 16, que habla también del tema de los permisos, dice, para considerarse la capacidad cuando requiere una central eléctrica permiso es lo que se ponga a disposición del sistema eléctrico nacional. Y otra vez, si este sistema de generación no está conectado al sistema eléctrico nacional, pues sería cero. Entonces sería exento, ¿no? Entonces, desde este momento yo lo he sido muy claro y he dicho, no puedes solicitar un permiso de generación. En términos de la ley del sector eléctrico, yo mandé unas observaciones e incluía, agregaba algunas definiciones adicionales. Una de ellas era sistemas de generación de energía eléctrica, ¿sí? Y entonces eran estas instalaciones que en un sitio determinado permiten generar energía eléctrica sin estar conectado a la red. Y entonces ya lo sacamos de esa clasificación porque no pueden ser considerados centrales eléctricas, ¿sí? No, para Por los nada. términos como No, está definido, es ¿sí? Y correcto. entonces por ahí va. ¿Qué sí se requiere? Y he sido muy claro y lo he dicho. Sí es importante que la Secretaría de Energía sepa qué activos están en México produciendo energía. Pero es muy diferente solicitar un permiso de generación a tener un registro de activos, ¿sí? Que esto nos daría para saber cuál es la matriz energética que se tiene dentro del país, cómo se está generando, cuál es el consumo real de energía, etcétera, ¿no? Temas estadísticos que requieres tenerlo, ¿no? Otra, si tú vas a solicitar un permiso de generación, pues que sea un permiso de generación expedito, nada más decir, oye, aquí está, ¿no? O sea, porque yo no te debería de pedir, válgame la redundancia, permiso de algo que no va a tener un impacto fuera de mis instalaciones. Correcto. Sigue siendo un Yo tema adentro de de... mi casa, lo que haga, pues mientras no altere el orden público hacia afuera y todo, pues no debo de pedir permiso, ¿verdad? Estamos hablando completamente del sector privado y es la definición que siempre hemos hecho. De hecho, yo, y creo que pues, probablemente mucha gente, la primera vez que vi esa filmina, inclusive pues, la malentendí, porque yo había pensado que era incremento a 700 en la generación civil, lo que ya platicamos, que es poder poner centrales un poco más grandes, que eso está muy, muy bien. Obviamente hubiéramos querido que fuera un poco más, hubiéramos querido que fuera 1 mega, hubiéramos querido que fuera probablemente 2 megas, como otros países como Brasil, Panamá, pero bueno, es lo que es, son los 700. Pero cuando vi ese segundo, y de hecho la primera vez que me llamó un cliente, pues yo lo primero que dije, bueno, me imagino que este segundo habla de sistemas que sí están interconectados, pero no voy a inyectar.
O sea, simplemente me van a pedir algún pues, bloqueo físico o algún sistema que desconecte el sistema en dado caso que vaya a haber inyección, o alguna garantía o un sistema de almacenamiento que absorba completamente mis excedentes, pero sí va a estar conectado. Y el tercero, yo lo había interpretado como un tema de si estoy conectado, pero aparte de estar conectado, me interesa vender algún tipo de servicio a la red. Llámese energía, llámese potencia o lo que sea. Pero realmente estaba mal interpretado. O sea, lo que yo pensé en ese momento estaba mal interpretado. Ya lo platicamos y lo aclaramos en ese sentido. Entonces, para para todo México es crecer el sistema, sistemas 100% aislados, sin ningún tipo de posibilidad de interconexión. O sea, sistemas en isla al 100%, y los que sí van a estar interconectados, ya sea que vendan o no algún servicio en la red. Porque ese último, entiendo yo, corrígeme, que tendría la posibilidad de venderlo, pero no está obligado. O sea, él puede decir, yo voy a poner 20 megas, de los cuales me los autoconsumo todos, o si me sobra algo, lo almaceno en un sistema de baterías y lo autoconsumo en algún otro momento, y simplemente no voy a tocar, digamos, en términos, pues se llama de literal, no va a tocar la red, aunque pues estamos interconectados y siempre sabemos que el hecho de estar interconectado existe la posibilidad de que un electrón se vaya para afuera. Entonces, así es como realmente fue lo que se publicó, no como lo pensamos en un inicio. Y eso es muy importante que todos lo entendamos y todos estemos en el mismo camino, pues para que igual, pues aboguemos, igual que lo hiciste tú, a decir, bueno, o sea, ¿para qué estamos perdiendo tiempo en el de en medio? ¿Okay? No tiene ningún sentido. Eso es, ¿quieres que te reporte? Está bien, vamos a registrar. Oye, yo tengo mi microred en tal punto con una capacidad de tanto para que tú sepas que existe. Pero hasta ahí, ya te dije que existe, lo demás es en un ámbito privado. Entonces, el punto 7, Gilberto, ¿tú cómo ves el punto 7? Vamos al primer punto, porque yo la verdad es que lo vi, siento que nos quedamos cortos. ¿Cómo ves el punto 7? Antes de pasar al punto 7, quiero tocar dos temas ahí que plasmaste y que son bien interesantes. ¿Por qué existió esa confusión de tu lado y de muchos? Porque desafortunadamente artículos más adelante en el tema del autoconsumo dicen que un autoconsumo aislado puede comprar excedentes a la red. Si no está conectado al sistema eléctrico nacional, o sea, ¿cómo puede comprar excedentes, no? O sea, sí, te digo, entonces empiezas a generar mucho ruido y mucha confusión. No sé por qué, porque si yo puedo comprar los excedentes, entonces quiere decir que mi central eléctrica, como ellos la consideran en ese momento, se vuelve como una planta de emergencia que funciona cuando me desconecto de la red. Y entonces esa está exenta de permiso. ¿Sí? Entonces te digo, así de sencillo, y he sido muy claro, siguen teniendo conceptos erróneos, ¿sí? En la operación técnica de esto. Y por eso creo que vienen estas confusiones. Pero te digo, el problema por el cual mucha gente se va con esa interpretación que tú le diste es por lo que dice después. ¿Sí? Puedes comprar faltantes. ¿Cómo los voy a comprar? ¿Sí? Entonces, ahí está el escenario, ¿no? Ahora sí, vámonos al punto 7. ¿Se quedó corto o no se quedó corto? Yo te puedo decir, desde mi punto de vista, yo soy más de la idea de tener sistemas exentos o en generación distribuida, catalogado como tal, donde la empresa pública del Estado te tiene que dar una remuneración atractiva para que esto se vuelva, como es la medición neta, etcétera. Yo soy de la idea que fueran de menor capacidad. Te voy a decir por qué, porque también, desafortunadamente, en México, cualquier persona piensa que puede instalar centrales eléctricas de cualquier capacidad. ¿Sí? Y entonces tú mantener estos umbrales más grandes donde ya requieres mucho más ingeniería, donde requieres mucho más conocimiento, donde requieres personal calificado para hacer estas instalaciones, no lo puedes permitir a cualquiera. Y tú lo vas a ver y lo sabes perfectamente bien, que muchos usuarios toman decisiones en función a los costos de los proyectos. Entonces, esto viene a tener un impacto directamente en la red, ¿no? Cualquier central eléctrica que está conectada al sistema eléctrico nacional, aunque la energía no se vierta a la red, tiene un impacto en la red. ¿Sí? Así de sencillo. Hace que se mueva el tema de la tensión, puede hacer que se mueva la frecuencia, etcétera. Entonces tienes que tener equipos
que puedan llevar una interoperabilidad con la red, aunque no entreguen energía a la red. Ahora bien, se menciona mucho, oye, Ecuador te permite hasta 10 megas de capacidad de generación en generación distribuida. Costa Rica te permite, Brasil, Colombia, etcétera. Sí, entre comillas. ¿Por qué? Porque ellos te dicen, ok, nada más que la capacidad de tu central eléctrica no puede ser mayor a la demanda contratada. Aquí en México no existe esa restricción. Entonces yo puedo tener una demanda de 150 y meterle 500 de generación. Y entonces genero el 100% de la energía que requiere. En otros sistemas te dicen, ok, nada más que tú tienes que consumir por lo menos el 50% de energía de la red. Entonces, ese decirte tienes capacidad de poner una central eléctrica de 10 megas, pues te la restringen por otro lado. ¿Sí? Y esa es la parte que luego a veces se nos olvida o no hemos visto a detalle para ver. Hoy les digo, ok, se abrió a punto 7, sí, nada más que también ahora en el artículo 25, si mal no recuerdo, porque todavía no me aprendo los artículos de memoria, dice, vas a tener un acceso no indebidamente discriminatorio cuando sea técnicamente factible. Y esta factibilidad técnica te puede llevar a que el día de mañana dijeran, ¿sabes qué? La capacidad de la central eléctrica tiene que estar por lo menos a la demanda máxima del sitio, ¿no? Y entonces ya te restringen. Eso ya pasa mucho hoy. O sea, la realidad de las cosas es que, aunque, como te dicen, nuestra ley no dice que puede ser mayor que una demanda, pero a nosotros nos pasa mucho que si quisiéramos especificar un sistema mayor que la demanda contratada, ya va directo a planeación y como tú bien dices, en planeación tendrían toda la facultad de especificar y decir que no. O algún refuerzo de circuito o en algún tema, que eso ya está pasando. Pero tocaste un punto súper importante y yo creo que pues es de lo que siempre hablamos y esto no lo digo por nosotros o por nadie, simplemente exhorto mucho a todos los participantes del mercado a entender, porque yo te lo digo con toda franqueza, yo creo que muchas empresas no saben, no tienen la menor idea de lo que tú acabas de decir, el impacto que genera un sistema a la red. Y es otro punto de discusión que siempre tenemos entre, hay problemas en la red y todo el mundo le echa la culpa a CFE. Sí, CFE tiene mucha culpa, pero tenemos que entender que como usuarios nosotros también tenemos mucha culpa. ¿Qué calidad de equipos tenemos? ¿Qué calidad de motores tenemos? Y lo mismo pasa con los sistemas fotovoltaicos. Entonces, a veces, y como lo acabas de decir, desgraciadamente, y siempre lo hemos dicho abiertamente, pues mucho se basa en el tema del costo y en ese tema de costo pues terminan instalando equipos que no son lo más confiables o fiables y que simplemente terminan generando problemas a la red y a unas empresas se les convierten no en problemas, en pesadillas de armónicos, en pesadillas de esto, que a la mayoría, la realidad es que a la mayoría pasa desapercibido. Pero a las empresas que tienen equipos electrónicos increíblemente finos, de repente se empieza a quemar una máquina que vale $1.000.000. Y la gente se pone a preguntar. Y hemos estado presentes tú y yo en casos clarísimos donde se determina que el problema fue la instalación de un inversor fotovoltaico que no está certificado, que no tiene tema. Y pues ahí se va una demanda de 1 millón, 2 millones, 5 millones de dólares a un instalador que vendió algo que ni siquiera sabía. Porque ya no es un tema de que, pues yo lo sabía. La realidad es que no lo saben. Y también pues entran todos los retos de la industria de controlar qué tipo de productos. Y bueno, obviamente nos podríamos ir a 20 años hasta de qué se puede importar, qué no se puede importar, qué todo. Eso no lo vamos a corregir. Y no lo vamos a corregir, o como dicen, no vamos a tapar el sol con un dedo. Yo sí exhorto muchísimo a los clientes a revisar qué es lo que les están vendiendo. Échense un clavado más a fondo a revisar cuáles son las certificaciones que traen los equipos que les están vendiendo, qué características traen los equipos que les están vendiendo. No compren un simple precio o un simple tema. Y como tú bien dices, pues hoy en día pues cualquiera lo puede vender, que es algo que yo siempre lo comparo obviamente con el vecino de enfrente. Ya vamos a dejar de hablar del vecino de enfrente que hoy me asombró. No sé si fue hoy, pero yo me río. O sea, hoy o ayer o algún día que acaba de pasar,
Trump dijo que se va a adueñar de Greenland. No sé si escuchaste esa. O sea, ya es una payasada tras otra y un discurso como tal que ya te da risa. Pero bueno, al menos ahí tienen muy bien marcadas todas estas leyes y todas estas certificaciones y todos estos temas que se requieren. De hecho, yo justamente hoy tuve una videoconferencia con algunas empresas en Estados Unidos y me platicaban muchísimo de la cantidad de inspecciones que genera el Estado. Ya olvídate de la industria fotovoltaica en cualquier cosa que se construya. O sea, la construcción de una vivienda en Estados Unidos tiene 46 visitas en el estado de Texas, 46 visitas de autoridades para revisiones de todo. Y creo que México debería aprender mucho de eso para, pues obviamente, garantizar la confiabilidad. Y ojo, para todos los empresarios, esto, para los que no se les va a venir el problema en que se les quema una máquina, y ahí yo quisiera que también nos platiques un poquito qué viene, se les va a venir el problema en el código de red, en las certificaciones del código de red. Entonces, digo, antes de pasar, porque sí me gustaría tocar el código de red muy rápido, que creo que vale la pena cerrar con eso, ¿tendrías algún otro comentario, alguna otra cosa que quisieras aclarar en esta parte de lo que podemos hacer? Sí, mira, desafortunadamente en México estamos muy acostumbrados a hacer las cosas como nos dijeron, ¿sí? Y no nos ponemos a investigar y a evaluar lo que realmente está en el reglamento. Te puedo decir que hoy, aunque están anticuadas, tanto la norma oficial mexicana como requerimientos técnicos para la generación distribuida donde especifican, son muy claros qué se puede y qué no se puede. Y te podría decir que si se cumpliera y si alguien los leyera y evaluara lo que está instalando, el 95% de los inversores que se instalan en México no se instalarían. Y ahí está. El problema es que nadie lo evalúa, nadie lo revisa. Como lo dijiste, una presencia de armónicos difícilmente te va a detonar un problema de manera inmediata, sino que va a ser en el paso del tiempo, va a ser alguien que te está dañando de manera silenciosa en el paso del tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Oye, el sistema fotovoltaico ya tiene 1 año y medio, 2 años y medio, y se me dañó la máquina, pues no volteo a ver el sistema fotovoltaico. Claro. Sino que simplemente se dañó. ¿Por qué? Pues porque se dañó, porque esa es la respuesta del de mantenimiento. Ah, no, ¿sabes por qué se dañó? Porque fue una variación de voltaje de CFE. Ah, no, por el mugrero de calidad de energía de CFE y tus instalaciones. Y eso va un poquito ya más a meternos al tema del código de red. Entonces, ese creo que es el reto, ¿no? Que realmente conozcamos qué se requiere y por eso tenemos que ser muy incisivos en que se requiere personal calificado, que haya una profesionalización del sector, que haya capacitación y que realmente te des cuenta y que también haya una autoridad que esté presente y que esté evaluando y sancionando a quien no cumpla. Porque mientras no se vigile y no se sancione, va a seguir pasando lo que sigue pasando. Y vuelvo al tema de decir, ok, si seguimos poniendo centrales eléctricas más grandes, donde cualquier persona las puede hacer, pues el impacto es mayor con una sola instalación. Entonces, entre más pequeñas sean, pues a lo mejor el impacto hacia arriba es menor. Por eso decía, hay que tener cuidado a que no se abra a todos, que tengamos mucho mayor control, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte que creo que hay que tener hoy cuidado y todo esto. Y para ponerte un ejemplo, hoy en la mañana platicaba con un prospecto que me dice, oye, es que me están cotizando esto a este precio y está construyendo casa nueva y le digo, oye, a ver, hazme un favor, dime cuánto vale una ventana de tu casa. ¿Por qué? Chécalo. Y revisa y agarra. No, pues tanto y tanto. Bueno, ¿cuánto mide la ventana? Tanto. Saca el costo por metro cuadrado. Tanto, ok. Vamos a decir que ese metro cuadrado fueran 300 watts y sacamos un costo por watt. Ahora vamos a ver a cuánto te están vendiendo el sistema fotovoltaico. Era la mitad de la ventana. Un marco de aluminio, vidrio, contra un marco de aluminio, un vidrio, unas celdas, un inversor, un cableado, una estructura, bla, 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 bla. ¿Sí? Es menor. Le digo, ¿te hace sentido? No. Le digo, ok, analiza el riesgo. ¿Qué estás comprando? ¿Sí? Pero a ese nivel estamos, ¿sí? En materia de a cuántos están ofertando los sistemas, ¿no? Hay que llevarlo y aterrizarlo para que la gente cuando va a invertir en un proyecto que le dicen que va a durar 20 años, pues realmente duren 20 años. ¿Sí? Entonces, digo, esa relación que hice fue increíble y el cliente se sorprendió, ¿no? Y más me sorprendí yo cuando vi el resultado. Fíjate que nunca lo había pensado y esa nunca me la habías platicado. Puede hoy, puede hoy. Tiene todo el sentido del mundo. Y sí, yo creo que
no vamos a dejar de trabajar hasta que logremos profesionalizar este sector. Y no por el bien del sector o de las empresas o lo que sea, sino por el bien de México. Y no nada más es eso, y ahí podemos complementar un poquito con lo del código de red para cerrar la de hoy. La verdad es que yo estoy muy contento y te agradezco que estés aquí. Para todos, no lo mencioné al principio, pero sí quiero que sepan que pues, en Ike y en Doers estamos estrenando estudio. Después de 6 meses de remodelación interna, ya van a ver algunos videos de toda nuestra construcción. Estamos estrenando nuestro estudio y la función pues siempre ha sido el comunicar, el leer y el buscar el bien de todos. Y esa es la clave, porque como tú me dices, no vamos a lograr el objetivo si no lo trabajamos todos y si no ponemos reglas claras, leyes y la autoridad que vigile que se cumplan esas reglas claras y esas leyes. Pero pues no va a pasar de la noche a la mañana y yo creo que la única forma o lo que yo exhortaría, porque para mí el primer paso, aunque lo deberían dar las autoridades, aunque lo deberían dar los instaladores, yo creo que lo más importante es que ese primer paso lo den los clientes, lo den los usuarios. ¿Okay? Los usuarios de darse cuenta, porque al final del día ellos son los que están comprando y son los que están metiendo el problema. A mí o sea, es impresionante la cantidad de gente que ya llegas y le dices, esto te va a durar 20 años. Y, yo lo tuve y me duró 2. O sea, ya llegamos a ese punto donde te dicen, a mí me duró 2. Pues sí, pues te duró 2 porque pues compraste lo que compraste y se está generando un tema. Pero en el tema del código de red, ¿hay alguna modificación en la ley en esto que sacaron del código de red? Yo me quedé con la duda si están involucrando algo del código de red o seguimos en el código de red 2.0 o si puedes explicar para los que no conocen qué es el código de red y a qué debería de estar pasando con el código de red. Sí, bueno, primero que nada, el tema del código de red como tal no está en ninguna de las leyes. Hay que recordar que las leyes son los qués, ¿verdad? Y toda esta regulación secundaria como disposiciones, manuales del mercado, reglamentos, reglas del mercado, etcétera, ahí es donde ya se empiezan a especificar y se le empiezan a hacer los cómos de estos que se plantean. La ley del sector eléctrico es muy incisiva en el tema de la confiabilidad, de la calidad y de la continuidad del sistema eléctrico nacional, ¿no? Y esto es prácticamente la base de un código de red, ¿no? Código de red no aplica únicamente para un usuario que consume energía, sino que se aplica tanto para la planeación, para la generación, para el control operativo del sistema eléctrico nacional. Entonces tiene diferentes manuales regulatorios que van a aplicar a diferentes áreas o actividades de la industria eléctrica. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que hoy estamos con una versión del código de red 2.0, que así se le llamó, que se actualizó. La primera versión sale en el 2016. Prácticamente hubo un nulo cumplimiento, todo el mundo no le puso atención. Por ahí del 2019 algunas empresas empezaron a hacer ruido con algunos usuarios y lograron empezar a hacer algunos análisis, ¿no? Ante esto, el primer código de red tenía algunas, digamos, situaciones que no era claro quién debería cumplir, y en la versión del 2.0 ya fue muy claro y dijo, a ver, deben de cumplir el código de red todos los usuarios del sistema eléctrico nacional. Y ahí estamos hablando desde un centro de carga de cierta capacidad hasta lo que viene siendo centrales de generación eléctrica de gran capacidad, etcétera. Entonces ya fue más claro. Hoy lo que se está planteando es, se menciona mucho más el tema de mantener calidad, confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. Y esto, nosotros lo que hemos estado viendo después de analizar temas de propuestas de código de red, donde muchas empresas llegan a ofrecer a la industria soluciones de mediciones durante poco periodo para evaluar las condiciones de su infraestructura, y lo que hemos visto es que realmente no puede ser. La evaluación del código de red tiene que ser permanente, tienes que tener una medición constante, 24/7, porque tú puedes hoy evaluar tus instalaciones y decir no tengo problemas de armónicos. Ok, excelente. Pero el día de mañana, cuando venga la autoridad y te revise, a lo mejor ya estás teniendo problemas de armónicos. Entonces, por eso es importante siempre mantenerlo. No le vas a poder decir a la autoridad, oye, es que yo hace 15 días medí y estaba bien. Y hoy estás afectando al sistema eléctrico nacional. Entonces, esta parte es importantísima tenerla clara y no dejar que muchos que lleguen y te digan, oye, yo te hago un análisis de 15 días y con eso te voy a resolver y te voy a generar tu plan de trabajo para el código de red. No,
hay que estar evaluando constantemente, ¿no? Entonces, la mayoría de los problemas en el sistema eléctrico nacional son ocasionados por centros de carga de gran capacidad que generan alguna situación de disturbio en la red. Y a nivel de usuarios, de nosotros en nuestras casas, porque dicen, a ver, yo en mi casa con 5 kilos, 10 kilos de demanda que va a tener, ¿qué tanto impacto le puedo tener? Bueno, también tenemos un gran problema en la red de distribución. Se vienen las olas de calor, se ponen en oferta los mini splits y ¿qué pasa? La gente va y compra mini splits y llega y los instala en su casa. ¿Y le dijo al distribuidor que va a instalar y que va a incrementar su carga? No. Y la infraestructura que está ahí está considerada decir, oye, había esta carga y así estaba funcionando bien. De repente se le va la demanda, pues empiezan a proteger esos transformadores en los secundarios de la red y así sucesivamente hacia arriba, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que lo que hagamos puede afectar a la red. Puse un ejemplo muy sencillo que se da en zonas como la tuya, en zonas como la mía, donde viene el calor. Ya estamos comprando mini split porque ya no lo vamos a aguantar. Y ese es el problema. En el peor de los escenarios se te quema la cometida porque ni siquiera se evaluó, llegó y se puso el equipo arriba y no se evaluó toda tu infraestructura del medidor hacia adentro. Hemos tenido casos de quema de medidores, de quemas de centros de carga. ¿Y por qué? Porque contrataron a una persona que no hizo una evaluación. Él llegó y dijo, pues yo voy a conectar aquí el mini split, ahí están los cables, y listo, ¿no? ¿Y cómo venía la infraestructura? Así como te pongo ese ejemplo en la casa, sucede lo mismo en la industria. En el sistema eléctrico nacional, te puedo decir que tenemos ya alrededor de unos 4 o 5 años donde hemos estado platicando con CFE de esta demanda no declarada de energía de muchos usuarios. Hoy, a partir del 2024, CFE empezó un proyecto de regularización de demandas excedidas y se llegó a contabilizar el 10% de demandas excedidas contra la demanda real. No es uso ilícito, no es robo de energía, pero sí es una demanda mayor a lo que tienen declarado. Y por ende, planeación y todo el sistema no le puede meter dinero porque dicen, oye, necesito incrementar la capacidad de una subestación. ¿Por qué? Porque tengo más demanda. Oye, pero tú en contratos tienes tanto. ¿Cómo me pides lana para adecuar una infraestructura si no lo tienes en contratos? Oye, pero es real. Pues ponte a ver quién trae ese exceso de demanda, ¿no? Y eso impacta al sistema eléctrico y eso genera apagones y eso genera una serie de problemas. Pero yo nomás me pasé 3 kilowatts. O sea, ¿a poco yo generé el problema? No, es la suma de todos. Entonces, por eso hay que ser conscientes que la forma en que usemos la energía va a impactar en el sistema eléctrico nacional. Igual la generación. Si no hacemos una generación con las condiciones adecuadas, vamos a impactar en la calidad, en la confiabilidad y en la continuidad del suministro eléctrico. Yo creo que esto nos llevaría muchísimo, pero ya lo voy a dejar así para otro capítulo, mi utopía, porque siempre he dicho que es mi utopía, de las microredes, de que romper ese sistema eléctrico nacional o romper o segmentar en pequeños microredes donde tengamos pues todo, generación, almacenamiento y todo, creo que es una solución más viable a ese futuro. Pero vamos a dejar esa plática para otro capítulo de Doers. Agradecerte muchísimo el tiempo que estuviste aquí con nosotros. Sé que al ratito ya te vas al aeropuerto para estar ahí con todos en Guadalajara. Este año no les voy a poder acompañar, este año se complicó la agenda, no poder estar por allá, pero para todos los que nos van a ver o nos van a escuchar en este podcast, yo les hago una enorme invitación. Doers se creó para todos ustedes, es carta abierta el que quiera venir, platicar con nosotros, hablar de cualquier tema de negocios. Vamos a estar trabajando con muchos temas de negocios. Obviamente vamos a estar siempre pues, muy activos del sector eléctrico porque es lo que nos corresponde, pero queremos poder escuchar a toda la industria o el sector, vamos a decir, económicamente activo de México, para que nos vengan a platicar de qué es lo que están haciendo a este podcast. Gilberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te digo, es un día muy importante, un primer podcast después de año y medio de estar en silencio, ¿okay? Que correspondió a muchas cosas que ya platicaré en otro tiempo, pero pues ya estamos otra vez activos y estamos seguros que vamos a estar platicando contigo otra vez muy pronto. Sí, muchísimas gracias por la invitación y me queda claro, ¿no? Doers va a ser promover aquellos agentes de cambio que estamos buscando generar un mejor México, un mejor país. O sea, aparte, si no somos agentes de cambio, créeme, esto va a seguir igual y vamos a seguir con los mismos problemas. Entonces,
volvámonos agentes de cambio, ¿no? No todo es así como nos dicen, hay que ser disruptivos de repente. Hay que empujar y hay que ser disruptivos, que es la clave de Doers y la clave de Ike y la clave de todas las empresas que representamos. Pues muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos para la próxima.